Ya estamos listos aquí en la nueva producción de Uno por Uno, Opinión y Libertad para abordar muchos temas en esta agenda pública donde vamos a abordar el espionaje en México. Se siguen sumando asesinatos a los periodistas y se inhibe la libertad de expresión. Vamos a platicar de eso, de la situación de los Estados Unidos de Norteamérica, el mandato de Donald Trump y por supuesto qué pasa con la figura de Jeremy Corbyn allí en Inglaterra. Y ya está aquí en el estudio Romeo Robles para abordar esta agenda temática en este nuevo capítulo que producimos aquí en Cortázar, Guanajuato. Mi nombre es Sergio Javier Huerta. Comenzamos. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí está con nosotros Romeo Robles. Gracias por estar con nosotros en esta nueva agenda temática, Romeo. Muchas gracias por invitarme. Estamos abordando el tema de los asesinatos a los periodistas, aunado con esta polémica que se acaba de desatar sobre el descubrimiento del espionaje que realiza el gobierno federal a periodistas aquí en territorio nacional. Tenemos que tener muy claro cuál es la conceptualización de investigación y cuál la de espionaje para saber si es válido, si es una violación, como ya han apuntado muchos expertos, es una violación a los derechos digitales y a la propia labor del periodismo. Sí, así es. Bueno, pues es una situación crítica la de México, ¿no? En el número de asesinatos estamos en el tercer lugar a nivel mundial, después de Siria y Afganistán. En América Latina somos el primer lugar, orgullosamente aquí es por encima de Venezuela o se otros violan estas lugares garantías que la gente creería que es dictatorial o lo que fuera. Y aparte aunado, bueno, a la investigación que viene haciendo Artículo 19, la organización también de derechos digitales, de derechos de protección para los periodistas, donde van documentados más de 36 asesinatos en lo que va del sexenio de Peña Nieto. Más de 116 en los últimos 17 años, o una cifra similar, más de 100. Felipe Calderón es el que más contó, con 49 homicidios, si no me equivoco. Así es. Y es una situación que no da paso atrás, ¿no? Que se sigue aumentando y que tanto medios más importantes como Grupo Milenio, ¿no? O incluso Televisa y muchos de los noticiarios y conductores importantes como Carlos Loret de Mola han querido omitir. Han querido omitir, no han querido hablar de él, ¿no? Y que la sociedad civil en general creemos que no son números alarmantes. Ni que son casos graves. Ni que son casos graves, cuando en cualquier sociedad civilizada del mundo, el asesinato de un solo periodista sería suficiente como para llamar la atención del mundo. En México la muerte parece ser que no vale nada, ¿no? Por otro lado, las investigaciones que resultan que salen publicadas en el New York Times hace una semana, hablando del espionaje masivo que se le hace, por un lado a la ciudadanía mexicana y por el otro a los periodistas en específico, incluyendo a Carlos Loret de Mola y otras figuras públicas muy reconocidas del país. Al Instituto Mexicano de la Competitividad, al IMCO, al presidente del IMCO, al señor Pardinas, y así, ¿no? Una serie de evidencias que son irrefutables, que son científicas, como lo han apuntado bien la red de derechos digitales. Y pues es algo muy alarmante porque México es uno de los países que más gasta en espionaje
y que tanto corporaciones privadas como el gobierno mexicano espían a su población a diestra y siniestra, y la compartición de nuestra información privada es gravísima, ¿no? Es a un volumen extremo y considerable. A mucha gente no le parece importante el que se comparte la información personal porque creemos que no tenemos nada que ocultar, ¿no? Ajá. Pero al final es así como se empiezan a erosionar muchos de los derechos civiles de la sociedad. Ahora le ponen mexicana. candado a sus cuentas de Twitter, de Instagram. ¿Qué Claro. pasa con eso? Sí, o sea, bueno, ¿Están seguros? si la gente estuviera tan segura, pues que nos compartan sus contraseñas de su mail, o de Ajá. su Facebook o Twitter, ¿no? O lo que sea. Pero bueno, es un tema muy grave, es un tema que no solo involucra a México, involucra a muchos otros países del mundo que su gobierno nos están espiando, ¿no? Aquí en México, Peña Nieto salió la semana pasada a decir que a él también lo espían y que es el mundo que vivimos hoy. También se siente espiado. Y que tenemos que quedarnos callados y aceptar esas nuevas reglas del juego. Creo que no es así, creo que eso nos está llevando a una sociedad de la vigilancia total, donde no hay posibilidad real de libre expresión, donde todo el mundo tiene miedo de expresarse o decirle no ante una autoridad o a cualquier, incluso a los bancos, ¿no? Ahora ya con la nueva ley de Conducef tienes una protección contra los bancos por el acceso a tu información. Pero aún así es una cuestión cotidiana para millones de mexicanos y nadie dice nada, nadie hace nada hasta que llegamos a este caso extremo donde el asesinato de periodistas, todo el mundo dice que no es su culpa, que no es importante y volteamos la cara y sigue pasando atrocidades. No solo a ellos, a activistas también, ¿no? Pero es parte de la cultura del país hermano de los Estados Unidos de Norteamérica, por el cual la misma rebeldía de Edward Snowden cuando descubre este espionaje que hace los Estados Unidos de Norteamérica a toda la población, se levanta y alza la voz y se tiene que ir a resguardar en Rusia pidiendo asilo político. Sí, habla mucho de la geopolítica actual, ¿no? Exactamente. En la cual la empresa que vende este software de espionaje es una empresa israelí. Israel es el principal socio de los Estados Unidos. Es el principal aliado militar y estratégico de Exactamente. Estados Unidos, por encima de aliados europeos incluso. Y sí, Israel ha servido como país paria de Estados Unidos. El primer ministro apoyaba a Trump. Sí, el primer ministro es muy buen amigo de Trump Ajá. y tiene una visión muy similar. De hecho, Benjamin Netanyahu en Israel es uno de los políticos más de derecha que puede haber en el mundo. Su nacionalismo es étnico, es una persona racista y que bajo su mandato ha vuelto el Estado de Israel un Estado aún más extremista de lo que era aún con Yitzhak Rabin o otros primer ministros en los 90s, ¿no? Pero bueno, el punto es que Israel sirve como brazo derecho de Estados Unidos para muchas cosas que Estados Unidos no se atreve a hacer de frente, ¿no? De hecho, de las empresas constructoras del muro posiblemente van a ser israelíes, porque el muro en la franja de Gaza, en Cisjordania, es uno de los muros más tecnificados y está hecho por una empresa israelí, ¿no? También en estas cuestiones de espionaje o cuestiones militares es uno de los gobiernos más activos de venta de armas a nivel mundial y de tecnología militar a nivel mundial. Es muy grave esto porque en México, insisto, no nos importa nada, parece ser, a la población civil. No, la lectura es muy débil. Sí, es muy débil y de hecho Edward Snowden incluso publicó en su Twitter en español, ¿no? Que el espionaje no se debe hacer a nadie ni por ningún motivo nunca, ¿no? Y es curioso que incluso él o un medio como el New York Times, cuando aquí Artículo 19 o Aristegui o el equipo de la red de derechos digitales han venido diciendo que este es un problema durante los últimos 5 o 10 años. Ajá. Y hasta que el New York Times lo publica, ahora sí se vuelve un asunto, ¿no? O sea, es que hay una franja donde comienza tu vida pública y hay una frontera que resguarda tu intimidad y esa es la que está violando el gobierno. Sí, y que el gobierno mexicano no le parece importante hasta que un medio internacional lo publica. ¿Por qué? Porque le impacta su imagen, ¿no? Y lo que le importa al gobierno mexicano, y particularmente a Peña Nieto, es su imagen. Que evidentemente es una estrategia de guerra para resguardar. Sí, o sea, hay un grupo de gente que lo protege. La fuerza del Estado. También. El ejercicio del Estado. Sí, pero entonces nos deja con un vacío total, ¿no? En el que ni al gobierno le interesa, ni a la población le interesa, y los periodistas, los activistas, que también somos de los principales países en asesinato a activistas, desde derechos para la protección del medio ambiente, como Isidro Valdenegro en Coahuila, en Chihuahua, ¿no? Y muchos otros que han sido asesinados por, no sé, pedir derechos por los desaparecidos en México, por los bosques de México, etcétera. Y a cualquier activista en México se le ve como una paria, ¿no? Se le ve como un provocador, se le ve como algo desechable.
Y eso me parece a mí muy grave y aborrecible, ¿no? Sí, todos los políticos festejan el Día de la Libertad de Expresión, el Día del Derecho a los periodistas, a su ejercicio, pero el gobierno no protege a los periodistas. Se está tomando y se está asemejando este tipo de casos al de un civil común. Sí, no, y a un país dictatorial, en mi opinión, no a un país autoritario. O sea, ni aún en las peores épocas de las dictaduras latinoamericanas, con Pinochet o Videla en Argentina. O sea, ni con Evo Morales, ni con Hugo Chávez. Y actualmente ni con ninguno de estos ni con Nicolás Maduro. Que les llaman dictadores, que no lo son. Esto? Ajá. Porque lo que no pasa lo son. en México. Sí, no pasa, en Bolivia no pasa esto, ¿no? Con Evo Morales. Y si volteamos a ver el caso de Bolivia en particular. Colombia. No, bueno, en Colombia es una situación diferente, ¿no? Pero aún así, o sea, en ningún estado latinoamericano ni africano se compara a la gravedad que hay en México actualmente en cuanto a muertes en general, asesinatos a periodistas, o sea, ¿qué necesitamos como sociedad civil para decir basta? No es lo que queremos, ¿no? ¿Y qué necesita el gobierno mexicano? ¿Pero qué hace la OEA? ¿Qué hacen las Naciones Unidas? No. La verdad es que su actuar ha quedado muy limitado. Estuvo la reunión en Cancún, ¿no? Hace 2 semanas, hace una semana y media, y de todos los estados americanos, ¿no? En la OEA. ¿Y qué vino hicieron? Almagro, que es el presidente de la organización, y el país mexicano, que somos los que estamos hospedando a todas las delegaciones. El país anfitrión. Su movida fue a través de nuestro secretario de Relaciones Exteriores el tratar de sacar una resolución para condenar a Nicolás Maduro y removerlo del poder, ¿no? Una intervención coordinada por México, que es una de las peores violaciones que se pueden hacer a nivel internacional en cuestiones de derecho internacional. Y México lo está apoyando. ¿Con fines de qué? ¿Con miras a qué? ¿No? ¿Con qué prestigio cuál? ¿No? El gobierno mexicano no tiene... ¿Con qué calidad moral? ¿Con cuál calidad moral? Ninguna. Y sin embargo ahí estamos, ¿no? Y la población timorata mexicana empresarial, o lo que llama Edgardo Buscaglia, la caquitocracia, ¿no? No sé cómo le dice. ¿Qué hace? Pues sumarse a estas quejas, denunciar a Venezuela, denunciar a países que pues son hermanos antes que nada, ¿no? Por eso la canciller Delcy Rodríguez se indigna con justa razón. Sí, es claro. como ustedes pueden venir a criticarnos a nuestro ejercicio democrático, al ejercicio de nuestro Estado, cuando ustedes tienen estas violaciones a los maestros, a los periodistas. Sí, a los alumnos, ¿no? Los 43 desaparecidos, los migrantes. O sea, hay una masacre en su país, no hay ejercicio de Estado de Derecho, hay una corrupción tremenda, y ustedes vienen y critican. Pero es el mundo en el que creo al Estado de Venezuela. Es el mundo en el que creo que queremos vivir todos, es el mundo de la simulación, es el mundo de la ilusión. Es el mundo en el que queremos creer todos que todo está bien y que no nos queremos preocupar por nada, no nos importa llegar al fin de semana, etc. O sea, es evidente que el nivel de cinismo con el que vivimos diario en este país ya es desbordante. O sea, todo el mundo sabemos que está mal, pero ¿y qué? ¿Qué se puede hacer? ¿No? Y esa es la respuesta, o sea, es una pasividad todavía más oscura que la que normalmente se plantea, ¿no? O sea, para mí es una cuestión incluso psicológica, social, o sea... donde por más amedrentación que se le dé al pueblo, por más abuso que haya hacia el pueblo o hacia cualquier gremio del pueblo, como los periodistas, claro, o como los migrantes, etcétera, a nadie le importa, ¿no? Sí, y esto ya se sabía. Sí, eso ya se sabía desde hace mucho. O sea, Wikileaks y Mexico Leaks son plataformas que han surgido justamente por estas situaciones. ¿Sí? Para resguardar la identidad del periodista, para resguardar los orígenes de la información y así publicarlo, ¿no? Pues sí, pero el tema es que aquí la guerra que vivimos en México es de mexicano contra mexicano, ¿no? ¿Y por qué intereses? Digamos, la guerra contra el narcotráfico, ¿qué ha resuelto en los últimos años? Hemos agarrado a los capos más importantes del mundo. No solo al Chapo, ¿no? O sea, a la Barbie. Digo, ¿cuántos capos hemos asesinado? 192,000 presuntos narcotraficantes han muerto por esta guerra, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto? Acaban de salir cifras ayer o antier del consumo de drogas en México. Han aumentado, se han disparado el consumo de las drogas en México. Cuando empezó la guerra contra el narco de Calderón, solo 5% de la población mexicana tenía algún problema de adicción. Hoy estamos muy por encima de ese número, ¿no? Yo creo que es importante ver la podredumbre del sistema mexicano en los últimos 10 años y ser franco con ellos, ¿no?
va a haber un punto de quiebre donde o un punto de no retorno donde va a ser imposible reconstruir el país o hacerlo funcionar. Exacto. Y sí, No o sea, estamos ya ahí. digo, no le estamos ahí todavía. A un pie del abismo. Estamos a un pie del abismo y no, o sea, yo creo que todavía estamos muy a tiempo de resolver esto, de ser críticos, de ser honestos, de ver la realidad del país tal y como es y hacer Sí, el algo al problema es respecto. que se fundamentó o se dio paso El problema a que es que- siquiera una política destructiva. Sí, y del Autodestructiva para el olvido, país. ¿no? Y Sí. de la negación. O sea, eso es a lo De que la voy. demencia, Sí, de la demencia de la autoimpuesta. nostalgia, de la melancolía, en vez de ver adelante. Sí, y que ver el o sea, que, presente. insisto, el gobierno mexicano presenta siempre una ilusión, ¿no? Es un mundo que no existe, es un mundo paralelo, ¿no? El que quieren creer y el que quieren crear y insisten en él, nos lo imponen a todos, cuando evidentemente el mundo de hoy es más complejo. Pero creo que también, o sea, siendo honesto, creo que es parte de lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? O sea, vamos a Rusia y Vladimir Putin también cuenta una ficción de su país. Vamos a Estados Unidos y Donald Trump también está contando una ficción de su país. Mauricio Macri en Argentina también, Emmanuel Macron en Francia, Rajoy en España, todos están contando una ficción. Y todos están pretendiendo que puedan arreglar el problema, pero no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque arreglar el problema sí significa tocar los intereses de muchos alrededor del mundo. De los grandes capitales. De los grandes capitales. Que son contados. Como por ejemplo a esta empresa israelí que le vende no solo a México, le vende a todo el mundo este software, que es un software de espionaje. Y que la PGR lo ha venido usando en contra de ciudadanos mexicanos. De hecho, el estado de Guanajuato es uno de los que más Y que solo abusa. se lo vende a gobiernos. Y que solo se lo vende a gobiernos, que Ese cabe es decir. Pero bueno, ese es el status quo que no nos atrevemos a tocar. El signo ¿Por qué? más evidente que fue el Porque gobierno del espión. al ciudadano común gringo, al ciudadano común mexicano, al ciudadano común ecuatoriano, al ciudadano común brasileño, no le importa ponerle un pero a esto. Queremos seguir con este sistema que nos está echando a perder la vida a todos. Pero no nos importa, no creemos que es posible que nuestra voz cuenta. Y ahorita vamos a hablar de Jeremy Corbyn, ¿no? Para hablar un poco de la esperanza de que sí existe política en el mundo. Pero bueno, yo creo que en México vemos el panorama político a 2018 y todos los candidatos se nos hacen basura. No podemos creer en nadie. Los que creen en un dogmatismo muy religioso, ¿no? Quedémonos en ese punto para abordarlo después de este corte comercial. Vamos a una pausa y estamos en redes sociales para que ahí envíe tus comentarios. Regresamos.